Hola a todos amigos de Vidas en Red y amigos de Facción Rebelde. Bueno, no estaba muerto, estaba constipado. Bueno, tampoco estaba constipado. Estaba ocupado con visitas en casa y con un pequeño problema que fue bastante tonto, bastante menor, que era un virus, pero que ni siquiera falté al trabajo, o sea que bastante poca cosa. Más el agotamiento producido por un periodo de más intensidad en el trabajo, más una mudanza, que ya sabéis que las mudanzas son lo peor, son algo muy malo. Bueno, dicho esto, gracias por vuestro amor, vuestro cariño, vuestra comprensión. Y hoy quiero hablaros de una novela. A lo mejor me vais a decir que estoy volviendo al mismo tema, un tema que me está dejando algunas conversaciones muy interesantes con amigos musulmanes. Quiero hablar de la novela Sumisión, una novela editada en España por Anagrama y escrita por el francés Michel, no sé cómo se dice el apellido, Houellebecq o Houellebecq. Bueno, no lo sé. Algún periodista no muy acertado ha llegado a decir que esta novela era una novela de ciencia ficción, lo cual es un comentario bastante desacertado. Doy la bienvenida a todos los que estéis en el canal, luego ya al final respondo vuestros comentarios y así no os pierdo el hilo. Gracias, Lazarus, por estar ahí el primero. Hacía tiempo que no te veía, compañero. Estamos hablando de una novela que si se pudiera catalogar dentro de algún tipo de entorno, es una novela de política ficción. Francia, año 2022. El bipartidismo se ha roto en Francia. La derecha o centro derecha y el centro izquierda, los socialistas y los de derechas, se han derrumbado. Y hay un carismático nuevo líder que es Mohammed Ben Abbes, un líder de una formación islamista moderada, pues un tipo muy interesante, un tipo fascinante. Y ahí también están el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, con lo cual es de política ficción, pero hay elementos bastante cercanos, porque Francia es un país que tiene una población musulmana gigantesca. Es decir, nosotros hablamos de la inmigración, pues a lo mejor en Cataluña, que hay mucha inmigración del norte de África, etcétera, pero lo de Francia es bastante más abundante. Bueno, el protagonista de la película es un tipo universitario, un estudioso, que se ha pasado la vida haciendo una tesis doctoral, que finalmente defiende la tesis doctoral sobre un literato llamado Huysmans, convertido al catolicismo, y el protagonista pues finalmente defiende la tesis, se la aprueban y sigue en la universidad, le dan una plaza de trabajo en la universidad, en la Sorbona, enseñando literatura. Este protagonista es un protagonista en decadencia. El protagonista es una persona liberal en lo moral, una persona bastante desentendida y descreída de la política, y es una persona que además pues vive la vida de forma hedonista, muy centrado en sí mismo, un tipo que cambia con frecuencia de pareja, que cuando llega a profesor ya acomodado pues sigue manteniendo la vida, no tiene ninguna relación fija, tiene un amante que es una especie de su amor platónico, pero que va y viene, y mientras tanto pues va teniendo relaciones sexuales esporádicas con alumnas de segundo año de universidad. Un hombre solitario, profundamente solitario, que conforme alcanza el trabajo y supera la barrera de los 40 años, pues se va sintiendo cada vez más triste, va acudiendo a servicios de prostitución por internet, cada vez bebe más, cada vez está más solitario. Es el típico europeo del norte que está distanciado de sus padres, con su madre hace 10 años que no habla, su padre se ha casado con una mujer más joven que él,
la madre muere y se lo comunica al ayuntamiento. El padre muere poco tiempo después y él conoce a la esposa de su padre y él está inmerso en una crisis existencial donde, siguiendo un poco, intenta seguir los pasos del escritor del que ha hecho su tesis doctoral y bueno, de alguna forma el catolicismo pues como que no le funciona, ¿no? Le atrae más o menos, pero no llega a funcionar. Pero bueno, ese no es el eje de la novela que estoy comentando con vosotros. La novela se llama Sumisión, una novela que, por cierto, creo que iba a salir publicada cuando los atentados de Charlie Hebdo o Bataclan, no me acuerdo cuál de los dos atentados, porque ya Francia, por desgracia, lleva varios atentados islamistas muy graves, muy graves, y tuvieron que postergar el estreno de la novela porque la gente consideró que no era oportuno sacar una novela como esta. Con todo y con esto, quiero decir que la novela Sumisión no es una novela anti-islámica. No lo es en absoluto. Me parece una novela bastante cerebral, bastante seria, bastante fría. Disculpad por los toses. Estoy terminando de lo que tuve ahí incubado. Y es una novela bastante creíble. Es, como decía un comentarista del ABC, política ficción creíble. Bueno, en este entorno político y en este entorno personal del protagonista, pues tenemos un país en el que se ha roto el bipartidismo, con un islamismo en auge, con el Frente Nacional en auge, aunque bastante por detrás, con un movimiento que se llama movimiento identitario, una especie de vuelta a lo que son los valores franceses, un poco aquí el sentimiento patrio. Ya sabéis que los franceses son en ese sentido bastante patriotas, ¿no? Algunos dirían chauvinistas. Bueno, dejémoslo en patriotas. Y en ese momento pues llegan al poder. Y en ese momento también empieza a haber enfrentamientos en las calles. Hay enfrentamientos en las calles, es decir, tíos con metralletas pegando tiros, o sea, una cosa salvaje, pero nadie dice nada. La televisión no dice nada, incluso por internet es difícil encontrar vídeos de los enfrentamientos que se están produciendo entre el movimiento identitario y los islamistas. Os recuerdo que hace poco en Canadá, dos tipos se metieron en una mezquita y se liaron a tiros. Un hecho que es a todas luces censurable, condenable y reprobable. Lo digo por si algún mal pensado piensa otra cosa. Una cosa a condenar y a censurar, y lo mejor que pueden estar estos tíos es en la cárcel. Pero fijaos, el escenario de la novela Sumisión y la realidad. Vidas paralelas, como decía el historiador romano. Vidas paralelas. Un grupo de fanáticos que están empezando a reaccionar contra el Islam, mientras un auge del Islam en muchos países, sobre todo en los países prósperos. Mientras tanto, están las elecciones. En las elecciones se ponen las cosas todavía más feas, empieza a haber más agitación, hasta el punto de que muchos franceses dejan las grandes ciudades y se van al campo o se van a sitios más tranquilos porque temen seriamente de que empiece una guerra civil. El protagonista, de hecho, coge el coche y no sabe ni dónde tirar. En principio piensa irse a España. Disculpad. Entonces, mientras tanto, él tiene varios amigos que están en la universidad. Tiene un amigo dentro de los servicios generales de información de Francia, una especie de espía del Ministerio del Interior, que es un hombre además que ama la historia, y empieza
a trazar paralelismos entre lo que ha ocurrido ya en la Edad Media, y esto es un tema interesantísimo y un tema del que me gustaría leer, y de hecho en lo posible voy a ir acumulando libros sobre este tema, cómo el cristianismo medieval o cómo los europeos de la Edad Media vencieron el Islam y salvaron Europa de ser un continente islamizado. Y es muy interesante porque mientras él va teniendo estas conversaciones con este señor, que es un señor que además forzosamente lo han prejubilado de los servicios de información del Ministerio del Interior francés, él le empieza a hablar del cristianismo medieval y de la Europa medieval y de la Reconquista y de las guerras religiosas y de cómo los cristianos medievales y los europeos medievales no eran tan tontos. Tenían muy claro qué es lo que se estaba jugando. Y hay una cosa que dice este tipo. Dice, y es una especie de idea central de la novela. En el futuro las guerras no van a ser guerras a balas, a balazos, sino van a ser guerras de ideas, de lo que yo hablo de cosmovisión, que ahora me lo ha copiado Rupert con bastante poca vergüenza, dicho sea de paso, cosmovisión. Bueno, la palabra tampoco es mía, la palabra la usan bastantes sociólogos y filósofos del pensamiento religioso, pero es lo que decía José Luis Rodríguez Zapatero, pero al revés. El bobo solemne de José Luis Rodríguez Zapatero hablaba de alianza de civilizaciones, cuando lo cierto es que lo que tenemos es un choque de civilizaciones. Civilizaciones que no tienen nada que ver, diametralmente están enfrentados en lo ideológico. Y este es el escenario del que habla la novela Sumisión, que es la novela que hoy, después de mucho tiempo, estoy comentando. No es una guerra de economía, por la economía, no es una guerra de armas, no es una guerra por la energía, es una guerra de ideas. Y en esta guerra de ideas se junta el hambre con las ganas de comer. Esto es muy interesante. Se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a franceses que son como nuestro protagonista, que en su ideal de felicidad occidental posmoderno, que es yo y yo, es decir, la familia es un estorbo, tener hijos es, como decía la periodista, si es que se puede llamar así, que acaba de hablar sobre su maternidad, Samantha no sé quién, tener padres y cuidar de tus padres es un engorro, tener hijos, tener una familia es un engorro, lo mejor, la máxima expresión de libertad es vivir una vida sexual sin compromiso y cambiando de pareja con frecuencia. Y este tipo de personas que viven su supuesta libertad de esa manera, al final se dan cuenta de que llegan a los 40, a los 50 años, están solos y la única actividad sexual que tienen es la que se pueden proporcionar pagando. Y están tristes. Y aquí llega el Islam, un Islam moderado, y un Islam que enfatiza el patriarcado y la educación. Hay un momento en el que el espía este, que es un señor mayor, amigo del protagonista, le dice, mira, en las negociaciones, cuando salen los resultados electorales, a los islamistas les da igual la cartera de economía o la cartera del Ministerio de Empleo. Ellos quieren la cartera de educación. Fijaos por favor, qué comentario tan acertado. A estos tíos, mientras que los socialistas y los de la derecha están peleándose por la cartera del Ministerio de Economía, de Transporte, de no sé cuánto, de no sé qué, los islamistas dicen, repartidlas como queráis. Nosotros queremos el Ministerio de Educación, queremos el control de las universidades, de los programas de formación. Y el segundo interés de los islamistas es la demografía. Fomentar la natalidad, el crecimiento demográfico, por supuesto, de ellos.
Es muy interesante. El líder del partido islamista moderado, este tipo que es un político magnífico, Mahmoud Ben Abbas se llama, en la novela, incluso es muy generoso con los católicos romanos. Muy generoso con ellos. Les da libertades, ayudas económicas, pero con los judíos no. Y estas son las genialidades de la novela que la hacen tan creíble. De hecho, los judíos empiezan a salir de Francia. Y esto tampoco es una... no es nada nuevo. Tampoco es nada nuevo. Porque ya los judíos están saliendo de Francia. Porque hace muy poco el primer ministro de Israel le dijo a los judíos europeos y a los judíos franceses que no sabe qué están haciendo en Francia cuando el único país que va a cuidar de ellos se llama Israel. Y está ocurriendo porque hay una cosa que no se está diciendo hoy en día, es que el antisemitismo está creciendo en Europa. Están atacando sinagogas, están habiendo altercados, está habiendo asaltos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los islamistas llegan al poder, la universidad cae en manos de los saudíes, que tienen muchísimo dinero, y la dinastía saudí empieza a meter mucho dinero en Francia y sobre todo en la universidad. Lo primero que hacen es prejubilar a todos los profesores que no hayan sido conversos al Islam, a todos los profesores, una prejubilación de oro, es decir, muchísimo dinero, y a los profesores que contratan, conversos al Islam, buscan, les pagan como 4 veces su sueldo normal, que en Francia no está mal, a lo mejor en España es más discreto. Y al final, nuestro protagonista, en unas conversaciones conoce al nuevo rector, que es un belga, el nuevo rector de la Sorbona, que es un converso al Islam, que tiene una mujer ya de su edad, como él, con un poquito de peso, pero tiene una nueva mujer de 15 años. Y esto al protagonista le gusta. Le gusta ese modelo de patriarcado. Y de hecho se produce una situación bastante peliaguda. La situación que se produce es que el protagonista cambia su estilo de vida egoísta y libertino por otro estilo de vida también egoísta, que es el patriarcado machista de una civilización que lleva bastante tiempo atrás. Finalmente, nuestro protagonista, encandilado por la personalidad del nuevo rector de la universidad, que termina siendo ministro de Educación, empieza a dar pasos para convertirse. Y su vida cambia mejor. Pasa de ser un tipo triste y solitario a un tipo que económicamente está muy motivado y que empieza a pensar en el matrimonio. Pero en un matrimonio muy diferente. No en un matrimonio igualitario, sino en un matrimonio patriarcal y poligámico. La novela me parece brillante. Luego hay una serie de cambios a nivel geopolítico. Este Mahmoud Ben Abbas, que es un político y un estratega brillante, pues empieza a dar pasos para que Marruecos y Turquía se integren en la nueva Unión Europea. Una Unión Europea que es más Imperio Romano, teniendo en cuenta el norte de África y Turquía, lo que es Asia Menor, que lo que es ahora. Así que muy interesante la novela, si os gusta el tema, claro, si os gusta el tema, muy interesante. Disculpad estos silencios, es que estoy todavía con la tos.
Y me parece una novela muy acertada. También lo digo para mis amigos musulmanes. No es una novela hostil al Islam. Al contrario. Hay unas conversaciones entre el rector de la universidad, el musulmán, y el protagonista que son unas conversaciones brillantes. Se presenta un Islam que es mucho más asumible porque es teísta frente a otras posiciones religiosas. Entonces, bueno, la verdad es que está muy muy bien. Sumisión, de Michel Houellebecq, o como se diga, una novela de política ficción, pero una novela muy interesante, y una novela que, por cierto, no me parece de tanta anticipación, porque yo creo que ya Europa está a las puertas de ese proceso de islamización. Lo que pasa es que ese proceso de islamización va a ser desigual en distintos países. Por ejemplo, en Francia, el proceso de islamización es muy diferente al de España. ¿Por qué? Porque España no es un país atractivo para los refugiados ni para la inmigración. Porque España es un país que tiene un porcentaje de paro superior al 25%, y eso no es atractivo para nadie. Y las ayudas que hay aquí no son nada generosas. Nuestra sociedad del bienestar española no tiene nada que ver, pero ni de lejos, con la alemana, o con la holandesa, o con la francesa. No tiene nada que ver. A nivel de ayudas, escolarización, vivienda, gastos médicos, no tiene nada que ver. Por eso España es un país de paso para toda esta gente. Pero sin embargo, el arraigo que tiene ya la población musulmana en Holanda, etcétera, es mucho mayor, y ya de hecho hay partidos afines a esa ideología musulmana e islamista. Bueno, dicho esto, ahora os hago caso, que habéis estado como estudiantes, como malos estudiantes, habéis estado en el chat de Spreaker. Sabéis que este podcast se emite en directo por Spreaker gracias a vuestra colaboración en la cuenta de PayPal juliommd@hotmail.com. Gracias por vuestras generosas donaciones que permiten que tenga una cuenta en Spreaker. Y ahora voy a leer los comentarios online, que me imagino que también están muy desacertados, porque además yo estoy hablando de una cosa y los del chat están a su bola. Por supuesto ha entrado Chiringuito Digital, señor Rupert Dax, y ha entrado pues troleando de peor. Que si hablo de tecnología, no estoy hablando de tecnología. Que alguien le diga a Julio que están jugando el Barça y el Athletic. No lo sé, sencillamente no lo sé. Rupert Dax se mete con Lazarus, que es una especie de santo Job, pues le aguanta las barbaridades que dice Rupert. El señor Ángel Vitoriano, a quien le debo un envío todavía, soy muy consciente, acude y saluda, educado él, como siempre. Gracias, señor Ángel. La señorita M está también por aquí, también Maquiatánica, también Superlativo, que comentan mis toses. ¿Qué más dicen por aquí? Tampoco, saludos. El señor Jesús Manuel, el señor Álvaro J. Alonso, que dice que se nota cuando está hablando desde el Chromebook. No, estoy hablando desde el iPad con el micrófono Boya. Me dicen, ¿estás con Rupert? No, hoy estoy solo. Rupert está castigado, está siendo muy terrorista, muy troll. Y bueno, audiolibro, bueno, sí, lo cierto es que he reventado un poco el libro, pero a ver, acabo de tomar una posición anti-spoiler, o sea, anti-spoiler. La histeria spoiler que está ocurriendo hoy en día me parece desacertada. Hace poco una serie de actores que aparecen en la serie House of Cards, pues uno decía, a ver, ya está bien de la tontería de, ay, spoiler. Ya todos sabemos que Frank Underwood es presidente. Llega a ser presidente. Ahora, ¿cómo llega a ser presidente? Eso es lo interesante de la historia. Así que, en fin, cuida, tío, que no se nos vaya la cabeza ahí con el tema de spoiler. Me parece que Converso se ha puesto un antifaz para no leernos. Sí, la verdad que sí. Hombre, es que si voy a desarrollar un tema durante 20 minutos y me pongo a leer los desaciertos de algunos y de algunas, no, las chicas os portáis bien, la verdad, eso sí. Vaya chapa que nos está dando. Lazarus me defiende. Es interesante, Rupert. Día de Copa del Rey. Copa del Rey. Pues el señor Monos del Espacio, que se queda ahí escuchando, ve que no puede trolear. Te has rendido, Monos del Espacio. Muy mal.
muy mal, y además llegas tarde, muy mal. Así que bueno, con esto ya termina el podcast de hoy. Espero grabar cuando pueda, la verdad es que la cosa está complicada. Dentro de poco vamos a tener el sábado, para más señas, vamos a tener una larga maratón de podcast. Va a haber varios y muy insignes amigos, como por ejemplo el señor Domin Rueda y el señor Camionero Geek, entre otros, aparte del señor Andrés, seguramente esté también por ahí el señor Dioscorp, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, poco más, no tengo mucho que comentar de tecnología. Os recomiendo el podcast Mixio de Alex Barredo, que está muy bien. Y gracias por vuestros aportes. juliommd@hotmail.com. Si quieres colaborar con PayPal para que siga viendo estos directos en la Isla de Vidas en Red. Saludos a todo el canal de la Isla de Vidas en Red, que son gente muy paciente, que han aguantado más una semana larga, más de 7 días sin podcast. Y también nuestros mejores deseos al señor Miguel Ángel Cabrera, que si nos sigue, le mandamos desde aquí: venga todos, juntémonos de las manos y hagamos un círculo de energía para mandarle nuestra energía positiva a ese grande del podcasting, que es el señor Miguel Ángel Cabrera. No olvidéis escuchar uno de mis últimos podcasts, El podrido mundo del podcasting, un podcast que sigue sumando visitas, creo que suma ya más de 5.000 escuchas, y que sigue generando comentarios muy hostiles hacia mi persona y hacia algunos podcasters que hay por ahí. Si os acordáis, darle al like, al me gusta desde iVoox, que eso ayuda mucho al podcast. Un saludo, amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto.